Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico para jueves 4 de febrero. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Leeremos el cuarto capítulo de este libro, pero antes de comenzar la lectura, oremos. Santo Dios, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de conocerte a través de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias porque su mensaje está escrito en las palabras de las Sagradas Escrituras. Damos gracias porque envías tu Espíritu Santo sobre cada uno de los fieles para que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica. Permítenos durante ese tiempo de estudio que podamos leer, marcar e interiormente asimilar esa palabra y que esa palabra nos permita ser mejores discípulos y más fieles seguidores de tu Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Vamos a comenzar a partir del primer versículo del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso, porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo: por eso, ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida, donde los haré descansar. Dios dijo esto refiriéndose al descanso cuando terminó de crear el mundo, porque en alguna parte de la Biblia se ha hablado así del día del sábado. En el séptimo día, Dios descansó de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto, vuelve a decir: ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Vamos a parar allí en el final del versículo 5 para comentar un poco. Primero, el argumento en el capítulo 4 sigue el argumento del capítulo 3. Y se trata el mensaje del Salmo 95 en su interpretación en esa sección de la iglesia primitiva. El autor de la carta cita el Salmo 95 tanto como para exhortarnos a la adoración y la fidelidad de Dios, pero también para que sirva de una amonestación, un recordatorio de que debemos obedecer a Dios y no arriesgarnos la entrada en el descanso del Señor. El autor dice explícitamente que esta amenaza de no entrar en el descanso de Dios no solo era para los israelitas en aquel momento cuando salieron de Egipto, pero desobedecieron a Dios en el desierto, sino que es un mensaje para nosotros, los que hemos escuchado la buena noticia o el evangelio del Señor Jesucristo. Dice que a aquellos israelitas no les sirvió de nada haber escuchado y haber visto lo que Dios estaba haciendo en su liberación. Por lo tanto, Dios no los permitió entrar en el descanso. En primer lugar, no les permitió entrar en el lugar de descanso, en la tierra prometida. Y el autor lo interpreta para hablar también del descanso eterno, el descanso que Dios ha prometido a toda la creación, en imitación de descansar en el séptimo día la creación. Un descanso que ha prometido al universo y al pueblo fiel después de sus labores. Entonces cita algunos textos bíblicos que hablan del sábado, de la creación del sábado, pero también en la prohibición que hay para los infieles a Dios, aunque hayan escuchado el mensaje de salvación,
que no podrán entrar en el lugar de reposo. De nuevo, ese es el autor a Hebreos interpretando el Salmo 95. Pero ojo, es una interpretación inspirada. No solo está citando, dice, ay, qué lindo es el Salmo 95. Está diciendo el autor sagrado que el mensaje de ese salmo se aplica a nosotros, que su amonestación es para nosotros. La exhortación a obedecer a Dios es para nosotros y por tanto las consecuencias de la desobediencia serían para nosotros también. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 6. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque Él nos dio una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Vamos a pausar allí. Uno de los primeros que escucharon la buena noticia eran los israelitas o los hebreos que salieron de Egipto. Salieron liberados, vieron las obras portentosas de Dios, vieron las maravillas que Dios hizo en el Mar Rojo, en el desierto, vieron la columna de nube de día, la columna de fuego por noche, vieron todo lo que Dios hizo para rescatarlos. Pero al fin no pudieron entrar en el descanso. Pero dice que Dios a través de David, porque en la Biblia por lo general se atribuyen todos los salmos al rey David, dijo que si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Lo interpreta como que Dios nos está dando una segunda oportunidad. Si fueron tercos en el desierto y no entraron en el descanso, ahora el pueblo de Dios, si no es tan terco, puede recibir ese descanso, pero tiene que hacerle caso a la voz de Dios, a esa voz que nos llama a la conversión, esa voz que nos llama a la obediencia, esa voz que nos llama a adorarle a Dios con todo nuestro ser. Es a esa voz que tenemos que obedecer, es a esa voz que le tenemos que hacer caso. Y sigue explicando cómo es que Dios nos da una segunda oportunidad en el versículo 8 y cita a Josué, el ayudante de Moisés, pero que también comparte el nombre hebreo con Jesús. Si Josué hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Es interesante eso de hablar de Josué, porque Josué sí entró en la tierra prometida. Moisés no pudo. Por su desobediencia, por la terquedad de su generación, no pudo entrar en la tierra prometida. Dice el libro de Deuteronomio que desde el monte Nebo pudo ver la tierra prometida, pero murió antes de poder entrar por causa de su desobediencia y su mala actitud. Pero aquí el autor de Hebreos cuestiona lo que dice Deuteronomio y luego el libro de Josué, porque en el libro de Josué los israelitas sí entran a la tierra prometida, la tierra de leche y miel, la tierra de bonanza y abundancia verdadera. Y dice la Biblia, Dios les concedió toda la tierra, Dios mismo venció a sus enemigos, y los hebreos y luego los israelitas, por ese nombre usan, entran y descansan en la tierra prometida. Pero dice que si eso fuera de todo cierto, entonces Dios no hubiera dicho a David que tenía otra oportunidad
para entrar en lugar de descanso. Es decir, el descanso, el reposo de los hebreos con Josué, los que entraron a la tierra prometida, fue un reposo, un descanso pasajero. Era algo incompleto. Es decir, el pueblo de Dios espera aún, así lo dice, espera aún el día verdadero de reposo. Es decir, el reposo, el descanso de la vida eterna. Y por eso, dice el autor de Hebreos, pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. Ese es el versículo 9. Dice en el 10 que al final el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Siempre tenemos presente que el día séptimo, el día del sábado en la semana o en el calendario, se estableció como día sagrado de todas las semanas en el calendario de los hebreos y de los judíos. Por eso los judíos, cuando van a la sinagoga, van los sábados, porque el mandamiento dice que santificarás al día sábado. O sea, un día consagrado para Dios y para recordar que Dios mismo descansó de su trabajo, que Dios mismo nos dio ejemplo de la necesidad de descansar. Dios no tenía ninguna razón por qué Él tenía que descansar, pero da ese patrón a nivel de la creación para la humanidad. Y recordamos que el sábado fue creado para el hombre, y el hombre en el sábado honra al Dios su creador. Entonces, habrá un sábado definitivo cuando lleguemos al día del Señor, cuando ya venga el día del Señor Jesús. Y nos recuerda que por eso hagamos todo lo posible por obedecer a Dios. Hagamos todo lo posible por obedecer a Dios. Tenemos que obedecerle a Dios. No es posible que podamos decir, sí, gracias Dios por todo, pero te vamos a desobedecer. Mostramos la gratitud a Dios por nuestra salvación a través de la obediencia a Dios, a sus mandamientos, a sus leyes, a lo que Él nos ha enseñado. Y claro, Jesús aclara mucho el sentido de los mandamientos del Antiguo Testamento, hace algunas de las prohibiciones más leves y algunas de las normas más estrictas, por ejemplo, con el tema del divorcio. Pero dice que si queremos entrar en la herencia de los santos, si queremos recibir el descanso eterno, debemos esforzarnos por obedecer a Dios. Tenemos que poner en práctica todo lo que hemos recibido del Señor. Y que no sigamos el mal ejemplo de los que escucharon el mensaje, pero no lo obedecieron. Vamos a seguir leyendo ahora con el versículo 12 en adelante. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejan claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Cada palabra de Dios, o que cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es interesante. Aquí hablamos de la palabra de Dios, hacemos el estudio de la palabra de Dios. Y aquí está hablando de la palabra de Dios en el sentido principal del mensaje que Dios pronuncia y que llega al mundo. El profeta Isaías, creo que es el capítulo 55, dice que Dios no envía su palabra en vano. Cada cosa que Dios pronuncia cumple con su propósito. Si Dios dice que haya luz, luz habrá, como en la creación. Entonces,
todo lo que Dios dice se cumple, porque la palabra de Dios tiene poder. Es el mensaje que Él da al universo al pronunciar la creación, el mensaje que da de comunicarse con el pueblo de Israel a través de los profetas, el mensaje que nos da principalmente en su Hijo Jesús, la palabra o el verbo encarnado. Pero también queda evidentemente vinculado con eso la palabra de Dios que encontramos en las palabras de las Sagradas Escrituras. El autor de Hebreos siempre cita al texto bíblico como si fuera el dicho expreso de Dios. Asume que los salmos, que los otros textos que cita, que son expresiones directas del mensaje de Dios, pronunciaciones, o decir, pronunciados de Dios para nosotros. Entonces, no solo es el mensaje, digamos, en el aire, en el abstracto, también es la palabra de Dios que tenemos en las Escrituras. Por eso que en la iglesia episcopal, en la iglesia anglicana, decimos que la Biblia o las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios escrita. Tenemos ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, inspirada por Dios, en versión escrita. Y esa es nuestra autoridad final. Aunque hay muchos que lo cuestionan, siempre la iglesia episcopal ha afirmado que la palabra de Dios comunicada, escrita en la Biblia, es superior a cualquier autoridad o pretendida autoridad eclesiástica. Es decir, la Biblia está por encima de cualquier obispo, de cualquier sacerdote, de cualquier diácono, de cualquier organización, de cualquier institución. La palabra de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras se interpreta por la iglesia, dentro de la iglesia, para la iglesia, pero la iglesia no tiene autoridad para contradecir a la misma. Es importante, ¿no? Y claro, tenemos que portarnos bien, tenemos que obedecer a Dios, porque Dios todo lo ve y tendremos que rendirle cuentas de nuestras acciones. Vamos a continuar a partir del versículo 14 y ahora cambia la temática, empieza a hablar de Jesús, nuestro sumo sacerdote, el Hijo de Dios, y va a ser un tema que se continúa en el capítulo 5 que leeremos en la próxima semana. Pero vamos a ver lo que nos queda del capítulo 4. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Una serie de afirmaciones sobre Jesús. Primero, Jesús es el Hijo de Dios. Vuelve a afirmar ese punto tan importante el autor de Hebreos. Jesús es el Hijo de Dios. Que no se nos escape eso. Tiene un papel divino, un papel enviado del cielo para cumplir en la tierra. Y su ser es íntimamente relacionado con el ser de Dios. De hecho, en la teología afirmamos que Dios el Hijo, es decir, el Hijo de Dios, es el mismo Dios que Dios Padre y que Dios Espíritu Santo. Pero lo que afirma, lo que realmente quiere decir es que Jesús es nuestro, aquí dice gran jefe de sacerdotes. Nosotros decimos sumo sacerdote. Sería importante entender que es el que ha subido al cielo. Otra afirmación. Es el sumo sacerdote que ha subido al cielo. Y por eso debemos confiar en Él, dice. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Y los sacerdotes hebreos, los sacerdotes en la Biblia, tienen un papel muy importante, que es comunicar
sé con Dios por el pueblo y con el pueblo por Dios. De ofrecer sacrificios y ofrendas, y existen como mediadores para reconciliar el pueblo de Dios con Dios. En ese caso, Jesús es el jefe de los sacerdotes que nos reconcilia con el Padre, que nos pone en paz con el Padre y en quien podemos confiar. Y parte de la razón por que podemos confiar en Jesús es porque Él ha sufrido las mismas tentaciones. Ha sido tentado como nosotros. En el principio de la Cuaresma siempre leemos sobre las tentaciones de Cristo. Todo el mundo conoce esos textos de Mateo y de Lucas en que el diablo lleva a Jesús a varios sitios y le da varias trampas y tentaciones para lograr los propósitos de Dios sin obedecer a Dios. Y Jesús rechaza las tentaciones, rechaza a los ofrecimientos del diablo y lo hace respondiendo con la palabra de Dios en la Biblia. Dice que Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Por eso que Jesús es perfecto. Es perfecto porque no peca nunca. Pero entiende que es tener que obedecer a Dios ante la tentación. Y como conoce nuestras debilidades, Él entiende cuando nos acercamos a Él para pedir su ayuda. Tiene empatía por nosotros, tiene compasión por nosotros y dice aquí que Él es bueno y nos ama y por tanto nos ayudará. Ese es un buen punto en que terminar el estudio de hoy, que Jesús nos ayudará porque es bueno y nos ama. Sé que todos tenemos dificultades, sé que todos estamos enfrentando 1000 situaciones que están cambiando todos los días. Pero tenemos esa confianza, que si nos acercamos a Jesús, nos va a ayudar. Ahora quiero invitarles a que oren conmigo. Vamos a rezar el Padre Nuestro y vamos a despedirnos con una oración más. Oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Señor Jesús, tú que eres nuestro sumo sacerdote, acudimos a ti, buscando tu ayuda, tu alivio, tu protección. Pedimos que cuides y bendigas a todas las personas que están compartiendo ese tiempo de estudio, que nos fortalezcas para amarte, servirte, para ser obedientes a los mandamientos de tu Padre. Y permítenos siempre poder crecer en tu amor y en tu gracia. En tu santísimo nombre oramos. Amén. Gracias por su tiempo, que Dios los bendiga. Y recuerden que todos los domingos tenemos la liturgia en línea a las 11 de la mañana y todos los jueves tenemos la continuación de este estudio bíblico a las 6 de la tarde.